Bien, quería partir con el subsecretario Monsalve respecto de cuán grave es la situación, porque la semana pasada la verdad que hubo desaguisados entre gobierno y oposición. En la mitad aparece un ex subsecretario diciendo que una de las muestras estaba mal hecha o estaba tomada y no se podía comparar. Entonces, la ciudadanía no sabe, no entiende si estamos viviendo un momento crítico en materia de delincuencia, inmigración irregular, o efectivamente estamos en un estadio, digamos, aún manejable. Sí, bueno, primero solo para despejar, yo creo que Chile se caracteriza por tener datos muy confiables. Podemos discutirlo, pero en general el país tiene datos muy confiables y en materia de seguridad también. Vivimos una situación difícil, por supuesto. Ustedes acaban de mostrar un delito que es gravísimo, el delito de secuestro, que genera un impacto enorme sobre la víctima, sobre la familia, pero genera un impacto en el conjunto de la sociedad. La gente que nos escucha, solo de pensar que alguien de su entorno familiar pudiera ser víctima de un delito de esa naturaleza, obviamente siente temor. Es uno de los más graves. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? A propósito de lo que ustedes plantean, yo he hablado de una crisis en materia de seguridad. Quiero dejar las cifras al lado un ratito, porque la crisis se genera, yo diría, por dos elementos centrales. Primero, porque hay un cambio en el carácter del delito. Chile estaba acostumbrado al delito común. Los chilenos sabían que habían hurtos, que habían robos, eventualmente. Y de repente Chile empezó a vivir delitos que son delitos organizados. Ese es un primer cambio sustancial, o sea, un delito que se planifica, detrás del cual hay una organización cuya actividad principal es cometer delitos. A veces secuestro, otras veces homicidios, otras veces narcotráfico, otras veces trata de personas. O sea, hay una organización detrás de un cambio sustancial en el carácter del delito. Y lo segundo, hay un cambio sustancial en la forma en que se comete el delito. Si uno mira los homicidios, por colocar un ejemplo, hace 5 años atrás, el 38, 40% de los homicidios, con suerte, se cometían con un arma de fuego. Hoy día eso está cerca del 60%. El 60% de los homicidios, casi cerca del 60% de los homicidios se cometen con un arma de fuego. El 60% de los homicidios se cometen en la vía pública. O sea, primero, hay un cambio en el tipo de delito que enfrenta el país. Y segundo, yo creo que este cambio encuentra un Estado que no había caminado con la rapidez que se requería para enfrentar este cambio en materia de delitos que vive el país. Yo creo que eso genera, evidentemente, una crisis. Pero, secretario, de todas maneras, hemos visto muchas reuniones que han tenido en el Palacio de la Moneda. La semana pasada un consejo, diría yo, con una gran cantidad de actores en esta cadena, ¿cierto? Estaba aduana, estaba también gendarmería, etcétera. Y ahí hablaron sobre un grupo de tareas de corto plazo muy concentrado en lo que es los secuestros. Si nos podría explicar un poco de qué se trata eso, ¿hay un plan que van a dar a conocer? Sí, primero Julio, que estaba en terreno, habló de un equipo que se llama ECO. ECO, sí. Sí. Bueno, decir que el gobierno lanzó el plan Calle Sin Violencia. Para eso fortaleció un eje que se llama persecución penal. Para eso este año destinó un poquito más de 5.000 millones y el próximo año 11.000 millones. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público, o sea, ese fiscal, pueda disponer de 230 profesionales adicionales, 40 que están en la región metropolitana y que están trabajando con un fiscal especializado y preferente en delitos violentos, homicidios y secuestros. Por lo tanto, cuando ustedes muestran el secuestro y ven la detención de esta persona y el fiscal dice aquí operó el equipo ECO, está operando una nueva estrategia, un nuevo equipo y nuevos recursos destinados a esa tarea. Secretario, pero ¿quiénes son estas personas que comienzan con esta suerte como de secuestro cinematográfico, como el señor de Rancagua, que lo van a buscar una parcela, después aparece esto que pasó en el sector sur? ¿Quiénes son? ¿Son extranjeros necesariamente? ¿Extranjeros aliados con chilenos? ¿Tienen ustedes alguna idea de las organizaciones que operan detrás? Porque me imagino que no es como que nos ponemos los dos de acuerdo, ya vamos a secuestrar a tal persona. O sea, tiene que haber una orgánica, tiene que haber una asociación ilícita atrás. Sí, por supuesto. Ya afortunadamente no hay asociaciones ilícitas porque cambiamos la ley, José Antonio, este año. Desapareció el concepto de asociación ilícita que databa del año 1854. La ley fue cambiada justamente para perseguir este tipo de organizaciones y se tipificó dos tipos de organizaciones, la organización delictual y la organización criminal. En este caso, el secuestro, estaríamos hablando de una organización de carácter criminal.
Se cambió para hacer más fácil identificar el delito, para sancionar ese delito de constituir una organización y para que Carabineros y la PDI que está aquí puedan usar para desbaratarla técnicas especiales de investigación que antes no podían usar en todos los delitos. O sea, agente encubierto, interceptación telefónica, ingreso al... ¿Pero quiénes son? Esa es mi pregunta. ¿Se sabe, se tiene alguna idea? A diferencia de lo que nosotros podemos tener en la mente... No existe un listado de organizaciones criminales que se dediquen al delito de secuestro, por decirlo de una manera que uno podría, en otro tipo de delito, en otra zona del país, uno puede saber perfectamente cuáles son las organizaciones. Aquí hay extranjeros, también chilenos, que se asocian para cometer delitos. Quiero decir que muchas veces las personas tienen ciertas especialidades. Hay gente, sí, extorsión. Hay algunos que son, de hecho, para el secuestro normalmente, digamos, se organizan en células bien cerradas, digamos, para compartimentar la información. Pero voy a colocar un ejemplo, hay personas que son, el rol que cumplen en una organización criminal fundamentalmente es el uso de armas. O la provisión de armas. O son, por decirlo así, los pistoleros. Mira. Y por tanto esas personas cumplen esa función, pueden cumplirla... Normalmente ahí en una organización hay una cadena, ¿no? Hay una estructura. Pero en general, yo sé que aquí hay muchos casos y casos. Pero a mí me llama la atención el que nos estaba comentando Julio, porque de partida hay un chileno involucrado. Eso, a primera lectura, nos dice algo que las especialistas habían señalado. Aquí se va a generar un contagio criminógeno. Y acá pedían plata... Sí, 2 millones de pesos es plata, pero no es tanta. ¿Esto podría ser catalogado como un secuestro express? ¿Estos son delincuentes que tal vez han mutado un delito común y se organizan de manera precaria para tratar de sacar plata rápido? ¿Cómo lo ve usted? Desde el punto de vista de la institución de Carabineros de Chile, yo quiero recalcar y hacer presente un tema. Respecto a este delito en particular, no es que se estén originando a partir de estos fenómenos en la actualidad. Estos fenómenos son fenómenos delictuales que hemos visto en el tiempo durante los últimos años, las últimas décadas. Es más, incluso Carabineros de Chile, a partir del año 2000, crea un equipo multidisciplinario para investigar materias relacionadas con secuestro. Lo que sucede es que durante el último tiempo, y tal como ha sido testigo también la ciudadanía, estos delitos se han visto alterados en su modalidad con un grado de... quizás agresividad que a lo mejor nosotros no habíamos más visto violenta y no estábamos acostumbrados. Entonces, señalar claramente que esto tiene un origen quizás desde el punto de vista extranjero o nacional, creo que es parte de la investigación y nosotros tenemos que centrarnos primero que todo en poder establecer... Vamos por parte. En primer lugar, usted dice esto es algo que ha estado presente y hoy día es más violento. ¿Pero solamente que es más violento o hay más casos? Porque las cifras también dicen que aumentaron un 140% en los últimos años, desde el 2021. 2017 decía el fiscal nacional que habían aumentado los secuestros. Claro. Sí, claramente, o sea, claramente el fenómeno ha aumentado. Claramente el fenómeno ha aumentado. Y también de la mano de este aumento o en el nivel de violencia o quizás en el modo operandi que ha ido mutando a situaciones donde evidentemente también hay mayor extorsión, hay también hechos más graves, más violentos, con mayores lesiones con respecto a las personas que están involucradas y evidentemente también con consecuencias mucho más graves. Alguien decía en algún momento, prefecto, un especialista en seguridad que nos acompañó, que cuando al principio se da esta lucha por el territorio entre organizaciones criminales, entonces aparece, bueno, con protección por la hora, por supuesto, pero cuerpos desmembrados, ¿no es cierto?, asesinatos, en fin, todo lo que hemos visto en el último tiempo. Pero cuando ya se instala uno de estos grupos es cuando empezamos a ver este tipo de situaciones con el resto de los ciudadanos. Ha ido aumentando, como bien decía el general recién a la pregunta de Gonzalo, pero que tan cerca estamos de que esto siga la escalada que se ha visto en otros países, como en México, y me refiero a Jalisco Nueva Generación, o lo que pasa con otros países, con el Tren de Aragua, en fin, y que a lo mejor llegue a más ciudadanos, o que llegue a fiscales, o que siga esta escalada que al parecer está bien descrita en esta carrera delictiva. Sí. Yo comparto lo que se ha señalado acá, que este es un delito que ha ido mutando, ha ido cambiando, pero también hay que poder entender los esfuerzos que se han hecho en cuanto a modificaciones de norma y además procesos que la policía lleva. En el caso de nuestra institución, nosotros hemos sabido adaptar este proceso de tal manera de internacionalizar esta situación. Es decir, ya existe una unidad
antisecuestro de nuestra institución pensando en estos procesos. De hecho, mañana se genera un seminario de unidades antisecuestro de nuestra institución. Entonces, yo creo que esos son los procesos que tenemos que ir avanzando, en ir concretando, tal como el delito muta, también las policías se van preparando para ir frenando este proceso. Por eso yo hacía, perdona, la pregunta, se lo repito un poco, subsecretario. Me interesa lo que pasó en el Consejo la semana pasada, porque fueron varios puntos, varios anuncios, pero sí dijeron que iban a hacer un grupo de tarea a corto plazo para focalizarse en los secuestros. Concretamente, ¿de qué se trata eso? Porque sabemos que han tenido reuniones también focalizados, por ejemplo, en el homicidio, el reforzamiento territorial, el plan Calle Sin Violencia, pero en cuanto a los secuestros. Sí. Como este es un delito grave, yo creo que es bien importante transmitirle a quienes nos ven, porque se preguntarán, frente a estos delitos, ¿el Estado está con los brazos cruzados? ¿No está haciendo nada? Y la pregunta que tú haces apunta en ese sentido. Primero, ustedes mencionaron el Grupo ECO. El Grupo ECO es algo nuevo, tiene que ver con responder y entregarle a la ciudadanía y a la policía, al Ministerio Público, herramientas nuevas que no tenían. Segundo, Carabineros tiene un equipo multidisciplinario antisecuestro. La Policía de Investigaciones tiene una brigada investigativa policial antisecuestro. Hay 3 elementos muy importantes que hablamos en el marco del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Primero, la lucha contra los secuestros requiere mucha coordinación y cooperación internacional, porque como ustedes lo han mencionado, a veces estas prácticas o estas actividades se desarrollan en el marco de organizaciones transnacionales. Se requiere cooperación internacional. Para eso, tanto Carabineros como la PDI son parte de Ameripol, que es una comunidad de colaboración policial de América Latina. Que se firmó y recientemente. Centroamérica, que se firmó recientemente. En segundo lugar, para desbaratar una organización dedicada al secuestro se requiere mucha tecnología. Segunda brecha, que a propósito de la pregunta, que decidimos profundizar. Aquí se habló de incautación de teléfono, se habló de posicionamiento de teléfonos, se habló de armas que fueron recuperadas. Eso implica seguir la huella balística, implica lograr sacar toda la información que tiene el teléfono para poder procesarla y saber qué relaciones tiene. Significa posicionar un teléfono y por tanto hay una brecha tecnológica que se está cerrando, pero el equipo que se formó fue para acelerar ese proceso de cierre de brecha tecnológica. Tercero está la formación, porque estos son delitos que otros países han vivido de manera muy severa. La Policía de Investigaciones tiene un seminario con la policía colombiana que tiene una experiencia vasta en materia de secuestro, y también hay vinculaciones con la policía española con el objeto de fortalecer las competencias de nuestros equipos. Y al último está la legislación, solo termino aquí. Hay que recordar que este año modificamos la ley y se endureció la pena en materia de secuestro. Sí. El secuestro extorsivo que estamos viendo ahora tiene una pena que va de 5 años y un día a 15 años, y si hay lesiones graves, gravísimas, muerte o daño a la víctima, es cadena perpetua. Yo estoy de acuerdo cuando el general Camus dice, bueno, a ver, aquí no estamos hablando del secuestro como una figura que nace por generación espontánea. O sea, el secuestro es un delito desde que el hombre es hombre y lo seguirá siendo. Lo que ocurre, y aquí me gustaría saber cuál es su opinión, es que nosotros hemos tenido secuestros en Chile emblemáticos. Podría mencionar a Cristian Edwards, quizás muchos de ustedes lo recuerdan, con un móvil político, financiero. Hubo secuestros, evidentemente, durante la dictadura. Ha habido secuestro también, digamos, vinculado a móviles muy particulares. Pero yo no sé si ustedes comparten la visión y si estamos en lo correcto o es efectivamente una amplificación mediática de que se están dando situaciones de secuestro aleatorio a personas que no son necesariamente ni grandes empresarios ni personas de poder, que piden, como decía Gonzalo, rescates que son montos bajos en relación. Entonces, que el secuestro empieza a entrar en una estructura de normalidad. Es como el portonazo, el lanzazo, el secuestro. ¿Qué es lo que vivió Argentina durante los 90, digamos? Donde te metían en el maletín de un auto y aparecías, digamos, fuera del Gran Buenos Aires y pedían un rescate por ti. ¿Es eso a lo que estamos asistiendo? O sea, secuestros que tienen como móvil solamente la recaudación financiera y nada más, y que le podría pasar a cualquier ciudadano, porque si es así, déjeme decirle que cualquiera de nosotros está en riesgo. Bueno, como usted lo dice, efectivamente, la gran mayoría de la motivación de los secuestros que se han registrado son motivaciones económicas. Tenemos detrás de ellos algún tipo de extorsión solicitando algún tipo de retribución económica para el rescate.
Tampoco podemos hablar de que esto se ha generalizado dentro de lo que es el registro delictual en materia de delitos de mayor connotación social, que es lo que usted quiere hacer la comparación. Pero en definitiva, sí hemos registrado, tal como lo señalaba anteriormente, un aumento de este tipo de delitos. Estamos hablando prácticamente un 4% de aumento respecto al año anterior. Y evidentemente también tenemos que hacer el análisis respecto a cuál es el fin final de esta recaudación. ¿Hay zonas del país que son más vulnerables al secuestro que otras, por ejemplo? Tenemos un donde mapeo haya más denuncias, un mapeo que tengan ustedes digamos, de rojo o de calor de este delito? Tenemos un mapeo calórico a nivel nacional, donde evidentemente se registran mayor cantidad de este tipo de acciones. Podemos hablar del sector norte del país, también la zona central. No quiero estigmatizar una zona, una región respecto a otra. Son datos que evidentemente inciden en este tipo de materias. Pero estamos hablando de todas maneras de delitos que son muy gravosos, pero que en número en nada se acercan a los delitos que más afectan a la sociedad. Evidentemente estos tienen un grado de connotación, un grado de impacto a la inseguridad, que nosotros estamos absolutamente claros, y de la mano con las políticas institucionales, evidentemente nosotros estamos tratando de focalizar estas acciones para prevenirlas. Tal como lo decía el señor subsecretario, a través de la bajada que nosotros hacemos de planes operacionales gubernamentales, como el Plan Calle Sin Violencia, que nosotros lo hemos reforzado. Y ese Plan Calle Sin Violencia lo hemos operativizado a nivel regional, a nivel comunal, a nivel sectorial, para poder enfrentar de mejor manera este fenómeno y también mantener mayor presencia. Oiga, a propósito de esto que decía, sin estigmatizar, por supuesto, pero sí hay una clara relación con lo que está pasando en el norte de nuestro país. Prefecto, y después lo uno a algo para preguntarle ahí al subsecretario Monsalve. ¿Tenemos cómo saber si las personas que han ingresado, a veces no se sabe ni siquiera la identidad, tenían antecedentes por este tipo de delito en su país de origen, a propósito del viaje que está, o que va a ser en los próximos días? Ya le vamos a preguntar la fecha exacta a Venezuela, porque evidentemente puede llegar alguien que tenga antecedentes de secuestro en Venezuela. Vamos a hablar, por supuesto, del avión y de lo que implica que esas personas vuelvan a su país de origen, pero ¿hay cómo saber si tienen ese tipo de antecedentes quienes llegan? Sí, efectivamente todos sabemos que se genera un tema con el ingreso clandestino de ciudadanos por el norte, que entendemos que ha disminuido el último periodo. Sin embargo, cuando nosotros tomamos conocimiento de esa situación, se procede a hacer la denuncia administrativa de las personas que tienen este ingreso clandestino, si no es posible reconducirlos, y sí se consultan antecedentes por medio de Interpol. ¿Ya? Si tienen antecedentes en Interpol, nosotros vamos a tomar conocimiento y vamos a hacer lo pertinente. Y luego se van a cursar las denuncias a la autoridad administrativa para que finalmente tome la decisión de las sanciones que ameriten. Bueno, ¿Cuándo va a viajar el subsecretario? Sí, eso. Cuando usted mencionó que iba a viajar a Venezuela, pero también a Perú la semana pasada. ¿Hay fechas? Ya creo que lo dije, las personas lo deben saber, las fronteras con otros países. La expulsión también es con otros países. Y si no hay relaciones y acuerdos con esos países, por lo tanto, es más difícil lograr resultados en materia de seguridad. En Bolivia hemos avanzado muy rápido, hemos tenido varias reuniones con el gobierno boliviano y hemos firmado acuerdos. Claramente en el caso de Venezuela tuvimos una primera reunión de carácter telemática. Ojalá lo dejen aterrizar, sí, pues. ¿Cómo? Ojalá lo dejen aterrizar. Sí, no se preocupe, van a dejar aterrizar. ¿Cuándo va? Hoy día termina el plazo de los 5 días, ¿no? Que tenía... Primero separar dos elementos. Hasta ahora, toda la relación que se ha buscado establecer con Venezuela para reponer una relación, primero diplomática, hoy día tenemos embajador en Venezuela, no teníamos. Gamuri. Sí. Y en segundo lugar, restablecer una relación de trabajo, que no necesariamente es diplomática, en este caso trabajo en materia de seguridad y de expulsiones con lo que es nuestra contraparte en materia de interior y policial en Venezuela. Hasta ahora, debo decir que esa relación ha fluido de una manera bastante colaborativa. ¿Usted va a viajar? Mi intención es viajar antes del 15 de diciembre. Yo tuve una reunión y también las policías con nuestras contrapartes en Venezuela. A partir de esa reunión se les hizo llegar un documento para firmar un acuerdo, una propuesta. ¿Usted va a ir dentro de las 2 primeras semanas de diciembre? Sí, antes del 15. El embajador Gamuri está a cargo de la coordinación y el gobierno venezolano está revisando un documento de propuesta en materia de acuerdo, tanto en materia
de lucha contra narcotráfico y crimen organizado, como en materia migratoria, que nosotros le enviamos a través de nuestros canales al gobierno venezolano. Me cuesta, hay una parte de su respuesta que no me quedó clara, donde usted dice, bueno, en realidad la relación administrativa de las policías o una cosa así ha fluido. Ha fluido, sí, yo asumo que si ha fluido, ustedes tienen toda la información de los venezolanos que han salido, toda la información de lo que ocurre en las cárceles, y pareciera que cuando uno habla con ciertos actores, eso no es tan así, que efectivamente el gobierno venezolano, que hoy día podríamos llamar una dictadura, maneja información que no comparte con el resto del continente y que hace muy difícil diseñar política pública. Entonces, ahí hay dos cosas que no me cuadran mucho. Sí, qué bueno me hace esa pregunta. No hemos firmado un acuerdo, hemos tenido reuniones que desde mi perspectiva van bien orientadas para que ese acuerdo se produzca. Hay, a propósito, lo menciona algo que para los chilenos debe ser de mucho interés, para el país debe ser de mucho interés. Si hay 200.000 personas que ingresaron de manera clandestina por la frontera, y Chile, están dentro del territorio chileno, y Chile no tiene su huella, no tiene su rostro, no tiene su nombre, no sabe cómo, no tiene cómo identificarlo, evidentemente ese es un problema de seguridad, porque no sabemos quiénes son. Muchos de ellos pueden no tener ningún antecedente, pero eventualmente existe el riesgo de que una persona que haya cometido delitos graves en Venezuela haya ingresado al país. Perdón, es que mi punto es el siguiente. Hemos tenido acá sentado a muchas personas que nos dicen que uno de los problemas es que efectivamente el gobierno venezolano practica el oscurantismo con los datos. Así que no entrega al resto de los países latinoamericanos datos claros que permitan saber cuánto, dónde, no sé, identificación de personas que han dejado las cárceles. Entonces, pareciera que, no sé si es así, por eso se lo pregunto. Pero es bien importante lo siguiente, José Antonio, que tú preguntas. Nosotros, junto con la Policía de Investigaciones, estamos llevando adelante un proceso de empadronamiento biométrico. O sea, estamos pidiendo a las personas que vayan a dejar sus huellas, su rostro, su nombre. Hay 120.000 personas que han ido a los cuarteles de la PDI. 90% de ellos venezolanos. O sea, esos 120.000 que no sabíamos quiénes eran, hoy día tenemos sus huellas, tenemos su rostro y tenemos un nombre. Esa base de datos que tiene el Servicio Nacional de Migraciones lo está compartiendo con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, lo va a compartir con el Ministerio Público. Permite además hacer consultas a Interpol. Ok. Y permite a esas personas pedirle su certificado de antecedentes, cuestión que hoy día ellos pueden hacer, o sea, ellos vía online pueden solicitarle a su gobierno entregarle su certificado de antecedentes. Yo creo que ahí hay un avance muy importante en materia de que nosotros podamos constatar quiénes son esas personas. Sí. Secretario. Todavía queda un universo que no ha concurrido al empadronamiento biométrico y nosotros terminamos el empadronamiento biométrico el 31 de diciembre. Hay 200.000 personas que se inscribieron, hay 120.000 que han ido y nosotros esperamos que ojalá aquí al 31 de diciembre la cantidad de personas sea muy alta, por lo menos esperamos superar los 150.000 personas. Sí, ¿qué pasó con el avión que no despegó? Y aquí, máxima honestidad, ¿qué error se cometió? ¿Qué se hizo mal? ¿Alguien se apuró? ¿No se hizo el trámite cuando correspondía? ¿El famoso papel o el famoso documento que tenía que aprobar la DGAC, ¿verdad? Venezolana, para hacerlo fácil, llegó tarde? ¿Qué pasó? Oh, mira, cuando llega un avión a Chile o cuando llega un avión a Caracas, en Venezuela, hay una institución, en nuestro caso la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el caso de los venezolanos el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el que tiene que autorizar que ingrese al espacio aéreo y que aterrice. Lo que hay, a propósito de lo que tú planteas, Natacha, que hay 3 versiones, lo que hay, primero, es una negativa de esta Institución Nacional de Aeronáutica Civil venezolana para que el avión entre al espacio aéreo y aterrice. Las razones que argumenta son razones de carácter operativas, o sea, no había espacio, dificultades operativas que tenía en ese momento. No argumentan razones políticas, argumentan razones de carácter técnico y de hecho plantean de inmediato que por favor se reprograme la fecha del vuelo. Ahora, frente a ese hecho, ¿cuál fue la reacción nuestra? Primero, hacer gestiones diplomáticas, por supuesto, porque nos interesa no solo ese caso puntual, nos interesa tener un flujo regular hacia Venezuela en materia... Perdón, pero antes de... Porque este avión estaba listo para despegar. ¿Sí o no? Así es. Ya.
uno se imagina que si el avión está listo para despegar, la gestión diplomática, la exploración, si había chance operativa de recibirlo, se debería haber hecho antes. Todo eso se hace antes. ¿Y entonces? Todo eso se hace antes, Gonzalo. Lo que ocurre es que la Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Venezuela, cuando tenía que entregar la autorización, dijo no puedo entregarle la autorización. Digo esto, permiten que aclare, porque he escuchado a muchas personas decir... Pero perdón, que ¿eso no da cuenta de una poca voluntad de Venezuela de recibir ese vuelo? Es que no lo quiero vincular a la voluntad porque la razón que entrega es operativa. ¿Ah? Y quiero también decir, no por polemizar, pero he escuchado muchas versiones de que antes esto se planificaba mucho, con muchos meses de anticipación y todas las gestiones se hacían. Bueno, con toda esa planificación, el año 2021 se expulsaron 240 personas y el año 2020 se expulsaron 202 y el año 2018 se expulsaron 300. O sea, con toda esa planificación, igual se expulsaba poquitito. Nosotros queremos expulsar más, esa es la voluntad. Y para eso... Primero, reponer una relación política diplomática con Venezuela es muy importante. Y segundo, esa relación política diplomática nos tiene que permitir tener más medios aéreos que puedan viajar a Venezuela. Subsecretario, sin más medios aéreos, todo esto se queda en voluntad, no se puede ejecutar. ¿Usted estará de acuerdo que tenemos bueno, me imagino que es como de perogrullo, pero tenemos un problema con la migración irregular y la ciudadanía en su mayoría espera que quienes entran de manera irregular sean expulsados o vuelvan a su lugar de origen? La propuesta constitucional, en su artículo 16, inciso 4, que se vota el 17 de diciembre, mandata constitucionalmente al Estado a expulsar a los inmigrantes irregulares en el menor tiempo posible. Constitucionalizar este tema, ¿le parece positivo a la luz del objetivo que usted persigue? Pero no me conteste ahora.